Hola, buenas tardes. Mi nombre es Gilberto Apterio Rojas. Esta materia es la de bases de datos avanzadas y la presentación que realizaré el día de hoy es acerca de programación orientada a objetos y el modelo orientado a objetos. Comencemos con una introducción a la programación orientada a objetos. La programación orientada a objetos es una metodología de programación que se centra en la creación de objetos. Estos objetos contienen datos y métodos para manipular estos datos. Estos objetos están diseñados para modelar entidades del mundo real y las relaciones que puedan existir entre ellas. Vamos a comenzar con la definición de clases y objetos. Una clase nos permite estructurar y organizar el código de manera que sea más fácil de entender, que sea fácil de mantener y fácil de reutilizar. Una clase agrupa datos y comportamientos relacionados, proporcionando un marco lógico para modelar entidades del mundo real o conceptual dentro de un programa de software. Un objeto es una instancia de una clase, algo así como una plantilla o un blueprint, que define un conjunto de atributos, es decir, las propiedades o los datos de ese objeto, y métodos, es decir, funciones o comportamientos de este objeto. Los objetos combinan datos y comportamientos en una sola entidad, lo que facilita la gestión y la organización del código. Vamos a hablar de las características de la programación orientada a objetos. Tenemos 4 características importantes y fundamentales. Una de ellas es el encapsulamiento, la abstracción, la herencia y el polimorfismo. Comencemos con el encapsulamiento. El encapsulamiento es el mecanismo que agrupa datos, es decir, atributos, y métodos, es decir, funciones, que operan sobre esos datos dentro de una clase, ocultando los detalles internos y protegiendo el estado del objeto mediante el control del acceso a sus datos. Por ejemplo, en una clase coche, los atributos como marca, modelo y color están encapsulados y se accede a ellos mediante métodos públicos, por ejemplo, como arrancar y frenar. Acá mostramos un diagrama de lo que es el encapsulamiento. El encapsulamiento, por ejemplo, está representado por un círculo en color azul, que representa el que está protegida la información. Dentro de este objeto, los atributos que tenemos son nombre, número de cuenta, promedio secundario y promedio actual. Esta información se va a poder acceder, o vamos a poder acceder a ella mediante los métodos o acciones, funciones que tenemos a los costados de este círculo azul. Por ejemplo, obtener el nombre, cambiar el número de cuenta o obtener el número de cuenta. Otro concepto que tenemos es la abstracción. Esta consiste en ocultar los detalles complejos de implementación y muestra solo las funcionalidades esenciales de un objeto. Esto permite a los desarrolladores enfocarse en lo que un objeto hace en lugar de saber cómo lo hace. Una clase abstracta, por ejemplo, vehículo, puede tener métodos como arrancar y frenar, pero no se especifica cómo se implementan. Mientras que las subclases coche y moto implementarán estos métodos de acuerdo a sus propias especificaciones de estas subclases coche y moto. Un diagrama de abstracción que agregamos aquí, o que vemos aquí, es un automóvil, un carro. Nuestro objeto es carro. Los atributos del ejemplo tenemos un color, un año y una transmisión. Como color tenemos verde, año 2000 y transmisión automática. El encapsulado que podemos ver en este objeto son los cauchos, el chasis y el motor. Las funciones principales de este objeto son el encendido, aceleración y apagado, pero podemos encontrar muchas más. Otra característica que tenemos es la herencia. La herencia nos permite crear una nueva clase a partir de una clase existente. La clase derivada, es decir, la subclase, hereda atributos y métodos de la clase base o superclase, permitiéndonos la reutilización y la extensión del código. Por ejemplo,
Tenemos una clase coche deportivo. Esta puede heredar de una clase llamada coche y añadir nuevas características o modificar los comportamientos existentes de la clase coche deportivo. Aquí tenemos un diagrama de herencia. Por ejemplo, nuestra clase padre es un vehículo, mientras que nuestras clases derivadas o hijas son un coche, una moto o un bus. Otra característica es el polimorfismo. El polimorfismo permite que una misma operación se comporte de diferentes maneras en distintos objetos. Esto se logra mediante la sobreescritura de métodos en las subclases, permitiendo que una llamada a un método pueda ejecutarse de diferentes formas dependiendo del objeto. Por ejemplo, si tanto coche como coche deportivo tienen un método arrancar, pero coche deportivo sobreescribe este método, es decir, el método arrancar, una referencia de tipo coche que apunte a un coche deportivo ejecutará la versión sobrescrita del método arrancar. Por ejemplo, en este diagrama de polimorfismo tenemos la clase transporte, caballo, coche, avión. Nuestra clase padre o nuestra superclase es transporte. En esta vamos a encontrar los métodos avanzar y frenar. Y en las clases derivadas también vamos a encontrar estos métodos de avanzar y frenar. Sin embargo, cada una de ellas realiza esa acción de una manera muy particular. Veamos la introducción del modelo orientado a objetos. El modelo orientado a objetos es un paradigma de modelado que representa datos y sus relaciones a través de objetos. Este enfoque se basa en principios fundamentales de la programación orientada a objetos, aplicándolos al diseño y gestión de sistemas de información y bases de datos. Algunas características de los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos son el soporte para objetos complejos, el encapsulamiento, la herencia, la identidad de objetos, la persistencia de objetos, consultas orientadas a objetos, integridad de los objetos, polimorfismo, relaciones entre objetos e integración con lenguajes de programación orientados a objetos. Por ejemplo, la arquitectura de los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos está diseñada para manejar y gestionar en forma de objetos en los datos, proporcionando una integración natural con los lenguajes de programación de orientados a objetos. En esta arquitectura podemos encontrar en el primer nivel o en el nivel más bajo un almacenamiento físico, un mecanismo de recuperación de la información y respaldo, un motor de almacenamiento de objetos, un catálogo de objetos, una gestión de transacciones, un mecanismo de consultas y una interfaz API. Ventajas y desventajas de los sistemas de gestión de bases de datos orientados a objetos. Comenzamos con las ventajas. Una de las ventajas es la integración natural con programación orientada a objetos, un manejo de datos complejos, el encapsulamiento y reutilización de código, un soporte para herencia y polimorfismo, consultas orientadas a objetos y la persistencia es transparente. Las desventajas que podemos encontrar en estos sistemas es la falta de madurez y estándares, la compatibilidad limitada, la curva de aprendizaje, el rendimiento y la escalabilidad, el soporte y la comunidad y los costos de migración. Algunos ejemplos de sistemas de gestores de bases de datos orientados a objetos son el DB4O. Este sistema está diseñado para aplicaciones Java y .NET que nos permiten almacenar objetos directamente en la base de datos sin necesidad de mapeo a tablas relacionales. Otro es el ObjectDB, que es nativo de Java, que cumple con las especificaciones de GPA, es decir, Java Persistence API, donde ofrece un alto rendimiento y es adecuado para aplicaciones empresariales que requieren persistencia de datos. Otro es Versant Object Database.
Está diseñado para manejar grandes volúmenes de datos complejos. Proporciona un modelo de datos flexible y transacciones distribuidas. Y el último que tenemos en esta diapositiva es Gemstone. Está diseñado específicamente para aplicaciones escritas en Smalltalk y ofrece características avanzadas como transacciones distribuidas y de alta disponibilidad. Algunas de las referencias donde tomé la información es el libro de Head First Object Oriented Analysis and Design por Eric Gama, Richard Helm, Ralph Johnson y John Blisides. Otra página de la referencia es la UNAM, donde tiene un apartado de conceptos básicos de programación orientada a objetos. Y para la información del modelo orientado a objetos, consulte la página del IEPN, donde puede encontrar un documento que habla acerca de ellos. Espero que les sea útil esta información y gracias por su atención.